Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal si desean recibir notificaciones del mismo. También pueden apoyarnos con un like, hacernos un comentario o una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia o de su agrado. Hoy voy a hablarles sobre un tema que no es complejo, pienso que no es en lo absoluto muy complejo que digamos, pero sí es algo difícil de pensar porque es así, es muy difícil de pensar. Yo al menos yo lo veo como algo bastante difícil de explicar quizás. Hoy vamos a hablar de cómo maduran los bailarines. Es un tema, como usted verá, dirá, bueno, ¿cómo maduran los bailarines? Va específicamente al tiempo de maduración. No vamos a hablar ya de las grandes figuras, no vamos a hablar de cuando empezamos a hacer nuestros pininos ya como profesionales, sino que vamos a hablar un poco de cómo va madurando, cómo es el proceso para que un bailarín podamos decir ha madurado totalmente, aunque muchos bailarines no maduran terminando su carrera, sino que maduran mucho después o al menos un poco después. Entonces, como verá, el tema es un poco así, livianito, pero que tiene sus aristas. Déjenme explicarle a usted por qué viene el tema este. Pues bueno, viene este tema porque si usted compara a un bailarín, por ejemplo, con un músico, verá que a pesar de que el proceso es algo similar, el músico tiene una maduración más temprana. Si usted compara, y vamos ahora a tirarlo un poco a otro tipo de especialidad, digo yo, si usted compara a un bailarín con un deportista, que en algunos deportes o en casi todos los deportistas maduran de otra manera y maduran mucho más rápido de lo que puede madurar un bailarín. ¿A qué se debe esto? ¿O por qué pasa esto? Bueno, lo primero que pienso que incide directamente con la maduración de un bailarín, creo que son sus padres y la óptica del punto en que se mira la labor de lo que va a ser un bailarín a la labor de otras carreras o de otras disciplinas o de otros artes. Los bailarines, vamos a llamarlo así, somos quizás dentro de todos los artistas los más mimados. Fíjense que estamos hablando de cualquier tipo de bailarín, estoy hablando tanto de un bailarín folclórico como de un bailarín de ballet, como de un bailarín contemporáneo, como de un bailarín de teatro musical. Somos los más mimados por nuestros progenitores. Somos los que vivimos una infancia quizás mucho más plena, no tan restringida como otras artes, a pesar de que tenemos una labor bastante exigente dentro del proceso de la enseñanza. Es un proceso de enseñanza que está enmarcado en un lugar determinado. Entonces, fuera de ese lugar determinado, que es el salón de clase de danza, el bailarín se siente un poco cohibido de procesar la información y se siente igual muy cohibido de poder practicar toda esa enseñanza que va recibiendo. No es el caso así, por ejemplo, de un músico que puede llegar a su casa y puede seguir trabajando sobre el tema que esté en ese momento aprendiendo en su cuarto o en un lugar determinado de la casa que tengan preparado para esto. No es como un pintor que sale de su taller de pintura y puede llevarse la obra o puede pasarse mucho tiempo dentro del taller de pintura elaborando, creando la obra que está en esos momentos estudiando a través de un maestro, por supuesto. No es el deportista, con algunos deportes que tienen una vida extremadamente corta y entonces se ven forzados, muy forzados a madurar
a muy tempranas edades, es decir, ya con 6, 7 años, un deportista de gimnasia pues está casi totalmente preparado para asimilar las exigencias que tiene este tipo de deporte, y así sucesivamente. Entonces el bailarín vive una infancia, yo digo, mucho más plena, es más condescendiente la familia con él, lo toman quizás como pobrecito, está trabajando mucho y hay que darle también igual algunas preferencias, hay que darle algún tipo de cariño adicional por el trabajo que hace. Esto incide directamente, por supuesto, con el estudiante de danza y hace que madure, que el proceso de maduración sea un poco más tardado. Ahora, igual te encuentras con padres que tratan por todos los medios de que tu proceso de maduración sea mucho más grande, entonces a veces lo atosigan de otro tipo de disciplinas que ellos piensan que a través de ellas van a poder incidir en la danza y van a mejorar mucho más rápido o va a evolucionar mucho más rápido el estudiante o su hijo dentro de la danza. Entonces es muy disímil, no es posible decir que los bailarines maduran a tal edad o que maduran antes. Es un proceso que lo más significativo que tiene es que madura por regla general cuando no están dentro de sus periodos de enseñanza. Es decir, todo el que ha sido maestro de danza sabe perfectamente bien que en un grupo que comenzaron, vamos a poner 6 alumnos, y se sentía que uno de los alumnos iba sumamente avanzado, después que entran de algún periodo vacacional, te das cuenta de que ha madurado quizás otro alumno de una forma espontánea, casi se podría llamar, y de pronto sobrepasa al que ya había madurado. Entonces, sí se hace muy difícil decir realmente el momento en que va a madurar. Es una evolución que cada persona que estudia la danza en algún momento va a sentir que ha llegado a ese momento de maduración, y a partir de que logra, diría yo, identificarse con el arte danzario, que logra entender el proceso que conlleva este mismo arte, es que realmente empieza el proceso de maduración a hacerse más vertiginoso y que se logran los resultados, los mejores resultados. Déjenme explicarles también que hay veces que este proceso de maduración se da a través de lesiones, sobre todo cuando tienes maestros que están encima de uno y el maestro te está diciendo, y es por ponerle solamente un ejemplo, el maestro te dice: no repitas el movimiento porque ya lo has hecho 20 veces y te puedes lesionar o puedes viciar este movimiento. Entonces, por favor, no lo hagas, y uno como alumno continúa haciéndolo. Y hay veces que dentro del proceso de la enseñanza hay movimientos muy complicados que no deben de realizarse demasiadas veces en un tiempo reducido, sino que hay que darle cierto espacio y cierto tiempo de concientización de la enseñanza. Para ese movimiento hay que darle ese tiempo de concientización, ese estudio, vamos a llamarlo así, intelectual, de una cosa práctica para poderlo llevar a cabo. Entonces, esas personas que por tratar se lesionan, a veces la lesión les sirve dentro del proceso de maduración como estudiante de danza. Esta evolución que nos va a llevar a madurar como estudiantes, después como bailarines, es un proceso igual que en dependencia de nuestras características personales, de las necesidades que tengamos y por supuesto de las condiciones intelectuales de cada cual, es lo mismo que va a seguir un proceso de maduración para un futuro usted poder ser un buen maestro, poder ser
un buen coreógrafo, un buen creador. Hay veces que yo uso los dos términos y a la vez los divido, es decir, uso el término coreógrafo y el término creador. Eso más que todo viene quizás de la cantidad de años que yo llevo, y donde el término coreógrafo hay muchas personas, según el país donde esté, que lo identifican muchísimo con montador de pasos, y creador es un poquito más quizás, pero si no eres coreógrafo no puedes ser creador dentro de la danza. Ténganlo siempre en consideración. Entonces, ese movimiento evolutivo que usted va teniendo, donde madura y sigue madurando y sigue madurando y continúa madurando, es lo que va a llevarlo, por supuesto, a sentir otras necesidades, y es lo que va a hacer posible el proceso de decir: ya no voy a seguir bailando y voy a empezar a crear, o voy a empezar a impartir la enseñanza, o voy a tratar de ser un entrenador en un equipo deportivo, o voy a tratar de ser un magnífico ensayador, o me voy a dedicar a dirigir espectáculos, o voy a ser un magnífico diseñador de luces, de ediciones musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso evolutivo que no es general, sino que va a la personalidad que tenga cada cual, e indiscutiblemente es más retardado que en otras artes. No puede usted pretender que un estudiante de danza de 8 o 9 años esté maduro en lo absoluto. Es un estudiante hiperactivo que busca gastar muchísimas energías, que quizás le presta un poco de atención, pero no toda la necesaria, pero que si usted va trabajando poco a poco con él, va a lograr ver en pocos años que de pronto, de la noche a la mañana, este alumno ha cambiado, y mientras más exigente usted haya sido con él, más rápido va a ser el cambio, y usted va a notar que va a dar un salto dentro de ese proceso evolutivo, de la noche a la mañana, en el momento que sea. Creo que es un tema que podemos estar hablando muchísimo sobre él, que lo vamos a seguir tocando indiscutiblemente, y ahí se los dejo de tarea. Piense usted realmente cuándo es que un bailarín madura en su totalidad. Es un tema bastante difícil, ya le digo, hay bailarines que son profesionales y todavía no han madurado. Mi nombre es Paulino Fernández Fuentes y los invito a suscribirse al canal si así lo desean. También nos pueden apoyar con un like, hacernos un comentario, una crítica, o sugerirnos el tema de su preferencia. Estamos viéndonos. Muchas gracias.